par hasta la línea media del tubo neural. ¿Ahora hasta ahí? Y como se hacía un tubo, había una parte arriba, que era el neuroporo anterior o cefálico, y una parte inferior, el neuroporo posterior o caudal. Cada uno aproximadamente tenía un tiempo de cierre. Primero el de arriba y luego el de abajo. Si hay problemas en el cierre de este, malformaciones en el cerebro. Si hay problemas en el cierre de este, todas las malformaciones de la columna. ¿Claro está ahí? Correcto. Posteriormente, ¿qué pasa? Miren, va a haber una fase, toda esa fase se llama neurulación. ¿En qué consiste? Se va a formar la placa neural, el polo anterior cefálico, el polo caudal, ¿no? Es decir, tiene ectodermo, este tejido ectodérmico que va a formar la placa neural. Todos esos procesos se llaman neurulación. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Conforme el cerebro anterior o el neuroporo anterior se va desarrollando, aproximadamente en el día 28 del desarrollo embrionario, 28 quiere decir aproximadamente la 7ª semana, ¿correcto? Aproximadamente, va a haber una extensión y ese neuroporo anterior va a presentar 3 vesículas, 3 divisiones. ¿Qué se diferencia? Cerebro anterior o prosencéfalo, cerebro medio o mesencéfalo y cerebro posterior o romboencéfalo. Grábenselo para toda la vida. Esto sí, estas pequeñas cositas les preguntan en sus exámenes cuando ya terminen la universidad, cuando ya postulen para su internado, su ENAD, su CERUMS, su trabajo. Cerebro anterior, prosencéfalo. Acá está, acuérdense este dibujito, la cabeza anterior, prosencéfalo, mesencéfalo, medio, posterior, romboencéfalo. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente a las 3 semanas, 4 semanas, hay 3 vesículas. Ahora, estas vesículas siguen dividiéndose. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Ahí está bien. Cerebro anterior, medio y posterior. Neuroporo anterior. Abajo sería el neuroporo posterior. Bueno, es acá cómo se va formando el tubo neural, ¿no? Se van elevando los pliegues hasta cerrarse y formar el tubo. Entonces, miren, entre la 4ª semana, 3 vesículas. A la 5ª semana, ¿qué pasa? Cada vesícula se divide. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro anterior o prosencéfalo se divide en telencéfalo y encéfalo. El medio se mantiene igual, mesencéfalo. Y el posterior o romboencéfalo se divide en metencéfalo y su parte más caudal, mielencéfalo. ¿Claro hasta ahí? ¿Todos? Entonces, 4 semanas aproximadamente, 3 vesículas. 5 semanas de gestación, 5 vesículas. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Todos claros hasta ahí? Posteriormente, ¿qué da origen a cada estructura? Por ejemplo, el telencéfalo, a estas 2 orejas. Son los hemisferios cerebrales que van a dar origen a los ventrículos laterales. ¿Qué son los ventrículos? Más adelante, en las otras semanas vamos a ver. Los ventrículos son los lugares donde se almacena el líquido cefalo. Entonces, si les preguntan en su segunda unidad, que no lo van a estudiar ahorita, ¿quién da origen a los ventrículos laterales? El diencéfalo, ¿qué da origen? Tercer ventrículo. ¿A quién da origen? Al tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, ¿a quién da origen al final? Al acueducto del cíngulo. ¿Qué hace este señor? Conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El metencéfalo, ¿a quién da origen? Protuberancia anular del cerebro. Estos dos al cuarto ventrículo. El mesencéfalo, órgano importante, bulbo raquídeo. Órgano importante para la respiración. ¿Se logró entender o repito? ¿Se entendió, doctora? ¿Doctor? ¿Sí se entendió? ¿Continúo? Otra imagen. 4 semanas, 3 vesículas. 5 semanas, 1, 2, 3, 4, 5 vesículas. Aquí da origen a cada uno, el encéfalo, tálamo, hipotálamo, tercer ventrículo. Ahí pensé que había hipotálamo. Estamos iguales. Y el metencéfalo, acuérdense, cerebelo, puente o protuberancia anular. Y el mielencéfalo, a este señor, médula oblongada o bulbo raquídeo. Órgano importante para la respiración. ¿Se lo va a entender? ¿Sí? Miren esta imagen, de fluorescencia. Diencéfalo, del encéfalo da origen a los ventrículos laterales. Diencéfalo, tercer ventrículo. Mesencéfalo, acueducto de Silvio.
metencéfalo, cerebelo, protuberancia neural, y el mesencéfalo, que es la parte que se va a conectar con la médula espinal, de origen al bulbo. ¿Sí? ¿Todos? Esas preguntas sencillas les pueden venir en su examen. Acá está el embrión, otro examen, otra foto de microscopio. Estructuras, cerebro anterior, prosencéfalo, medio, mesencéfalo y cerebro posterior. No, mesencéfalo, y ahí viene la columna vertebral, la médula, etc. ¿Sí? ¿Se lo van a entender? ¿Están pensando en su examen práctico? Entonces, vuelvo a hacer ese hincapié. Cerebro anterior, prosencéfalo. Aquí da origen del encéfalo y el encéfalo. Aparte del encéfalo, da origen al tercer ventrículo, también da fibras para el tallo óptico, la hipófisis, el tallo. Y el del encéfalo, fibras cerebrales y los ventrículos vertebrales. Ahí está. Ventrículos laterales, tercer. ¿Cómo se llama la estructura? Del encéfalo y encéfalo, los laterales. El mesencéfalo, importancia, el acueducto de Silvio. Permite el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto. Esa es la función del mesencéfalo. Si ustedes se dan cuenta, cerebro posterior, mesencéfalo, y el encéfalo está de origen al bulbo, y aquí nada más tiene contacto con la médula. El encéfalo, como les digo, la parte anterior de él, que es el metencéfalo, cerebelo y puente, protuberancia de varón. ¿Sí? El mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Ahí está. Y hay un istmo entre todas las diferencias, trombocefálico, que divide el mesencéfalo del metencéfalo. Esta imagen también pueden aprendérsela, más que todo para sus ubicaciones. ¿Sí? ¿Te lo van a entender? O repito, doctor, ¿se entendió de gorro? Sácate el gorro. Por ahora. ¿Todos? ¿Se entendió? Ok. Entonces, vamos con el cerebro. Algo muy importante acá que me estaba olvidando. Por ejemplo, doctores, el bulbo raquídeo. Si alguien por diferentes motivos sufre un accidente de tránsito, Dios no quiera, por ejemplo, las Mercedes que llegan jóvenes con accidente de tránsito, ya sea en moto lineal o a veces son agredidos en el cerebro, le dan un golpe, puede aumentar la presión en el cerebro, que se llama la presión intra. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no sabe cómo disminuir esa presión, busca una manera de escape. Y la única manera de escape es a través de la columna y la médula espinal. ¿Y qué hace? Va presionando al bulbo y al presionar al órgano responsable de la respiración, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a fallecer. Entonces a veces un familiar le golpearon la cabeza, hemorragia intracraniana, o de repente tuvo una cólera fuerte, se le rompió un vasito, que se llama un hematoma epidural. Todo esa presión dentro del cerebro hace que el bulbo raquídeo se le comprima contra la médula espinal y ese paciente puede fallecer por un problema de insuficiencia respiratoria. ¿Ah? Ahora vamos a ver este amigo, que es el cerebelo. ¿Alguien sabe para qué sirve el cerebelo? El equilibrio, muy bien, excelente. Doctor, orientación, ¿cómo así? Está cerca del cerebro, pero está el equilibrio sí es verdad. Por ejemplo, el equilibrio. Miren, ¿se acuerdan que la placa neural también tenía pliegues, ¿no? Para formar el tubo neural? Lo mismo forma pasa con el cerebelo. Miren. Y forman primero regiones que derivan de la placa alar. ¿Se acuerdan de la placa alar? Y la placa basal, dorsal ventral, ¿se acuerdan? En este sentido el cerebelo tiene que ver con la placa alar. Se forman unos pliegues que se llaman labios rómicos. Esos labios también se van hacia la línea media para formar la placa cerebrosa, ¿ves? Y se van de dirección céfalo. Entonces acá les he puesto las regiones dorsolaterales de las placas alares, dorsolaterales, se empiezan a elevar y forman los labios rómicos. Estos también van a ir a fusionarse para formar la placa cerebrosa. ¿Claro hasta ahí? Miren, la placa cerebrosa es un tubo, está cerrado, así como el tubo neural. Posteriormente, miren, sigue el desarrollo y a las 12 semanas se van a formar unas estructuras dentro del cerebelo.
Una que es la vermis y la otra que son los laterales. Así como había los hemisferios cerebrales o ventrículos laterales, en el cerebelo tiene sus hemisferios cerebelosos. 1 y 2. ¿Ahora está ahí? Y la vermis. Posteriormente se va a pasar un surco por acá, una incisión, que se llama surco transversal. ¿Qué hace ese surco transversal? Que va a separar la vermis y me va a formar el flóculo o un nódulo flóculo. Esta estructura de acá, este verdecito, se le conoce como el área más primitiva o la primera en formarse del cerebelo. Entonces acá le he puesto desde la perspectiva filogenética la parte más primitiva del cerebelo. El nódulo flóculo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Miren, y pegado casi al cerebelo, bulbo. Y frente el cuarto ventrículo. O sea, todos están. Continuó lo que decía el doctor. El cerebelo tiene sus porciones: paliocerebelo, arquicerebelo y neocerebelo. Arquicerebelo, la Q, pero lo relaciono con X. Entonces el arquicerebelo es un mantenimiento de equilibrio. Paliocerebelo, tono, nuestra resistencia, nuestra rigidez. Y la parte más moderna, neocerebelo, son los movimientos rápidos y finos. El escribir, el coger una cosa. Actividad voluntaria y la memoria. Esa es la función que tiene nuestro cerebro. ¿Todos están todos? Repito, ¿claro? Pero el cerebelo, conforme se va desarrollando, está constituido por capas. Una capa neuroepitelial, una capa de manto, así como de la médula espinal, y una capa marginal, que es la parte más externa del margen. Entonces, ¿qué capa constituye la placa cerebelosa? Capa neuroepitelial, capa del manto y capa marginal. ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué función tiene cada una de estas estructuras? Acá dice, las capas que rodean del cerebelo, es una capa neuroepitelial, ¿sí acá? ¿No? Capa neuroepitelial. Sus células migran a la superficie, a la parte externa, hacia la parte marginal, y se van a convertir en la capa granular externa del cerebelo. Entonces, células formadas por capas neuroepitelial migran hacia la superficie del cerebelo y forman la capa granular externa del cerebelo. Por estas capas o células neuroepiteliales ya están acá, siguen aumentando su producción, siguen diferenciándose y luego vuelven a regresar y se conectan con células de Purkinje. Y en ese constante intercambio de su sinapsis van a formar la capa granular interna. Entonces las células que estuvieron en la capa externa regresan de nuevo a la parte interna, cerca de la zona donde están las células de Purkinje, y se van a diferenciar y van a formar la capa granular interna. ¿Se logra entender? Van hacia el externo, luego regresan, entran en contacto con las células de Purkinje y ahí empiezan a diferenciarse y forman la capa granular interna. Entonces tiene una capa granular externa, una capa granular y en contacto con las células de ¿sí? ¿Claro que está ahí? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué células se encuentran en la corteza cerebrosa? Células de Purkinje, células de Golgi y células de la capa granular. Otra parte muy importante, todos los grupos del cerebelo se maduran y desarrollan antes de nacimiento. Ahora viene evolución de los pares craneales. Tenemos cerebro anterior o prosencéfalo, medio o mesencéfalo y posterior o romboencéfalo. El primer par y el segundo par craneal derivan del tallo cerebral. El tercer par craneal, ¿cuántos pares craneales tenemos? Dos. El tercero fuera del romboencéfalo. ¿Qué quiere decir, doctores? El resto de pares craneales derivan del rombo. Acá creo que tengo un cuadrito. Ahí está. Los primeros del encéfalo, el otro fuera del romboencéfalo. Como te das cuenta, metencéfalo, mielencéfalo. Miren cuántos pares craneales derivan del cerebro posterior o romboencéfalo. Cada uno con su función. Por ejemplo, el olfato es un nervio de los sentidos.
función sensitiva. El óptico también. El óculo motor, por ejemplo, nos vamos al trigémino, que deriva del metencéfalo, que es cerebro posterior. Entonces tiene función mixta, sensitiva. Otro más que sea sensitiva y motora, ¿dónde está el vago? Vago. Sensitiva y motora. ¿De dónde deriva? Ahí está. ¿Qué anomalías del desarrollo de efectos neurales que hemos visto y vamos a tomar este examen? Anencefalia, no hay cerebro, espina bífida, o su complicación que es el mielomeningocele, ¿no? El mielomeningocele, ¿qué pasa? Sale las meninges, la médula espinal, los nervios raquídeos, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Encefalocele, acá está el cráneo, sí sale como decir una cavidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Malformaciones de Arnold Chiari, cráneo raquitis, y son malos cierres del cráneo. Y con eso terminamos la clase. ¿Ya? Con eso pasamos a la segunda unidad.